Hola, hola, bienvenidos una vez más a este círculo de lectura de la Biblia cronológica de la versión de la Reina Valera. Estamos ya en el libro de Deuteronomios. El día de hoy vamos a hablar acerca de Deuteronomios 4, 5, 6, 7 y 8. Este, eh, siento que es un poquito repetitivo, pero tiene una razón. Hay una razón muy buena por la que es repetitivo. Y siempre le sacamos cosas nuevas. Bueno, entonces vamos a iniciar con una oración, invitando siempre al Espíritu Santo, que sea Él el que venga, el que dirija. Amén. Ok. Padre bendito, estamos aquí una vez más, Señor, reunidos en tu nombre, Señor, invitándote, Espíritu Santo, para que seas tú el que nos dirija, nos instruya, hable a través de nuestra boca, Señor, que sean tus pensamientos, Señor, y no los de nosotros. Anhelamos cada día, Señor, conocerte más, saber más tu carácter, Señor, para agradarte. Te pido, precioso Rey, que te hagas presente en cada casa, en cada familia, aquí representada, Señor, porque estamos unidos en tu nombre, Señor, y tu palabra dice que cuando nos unimos, ahí estás tú presente, Señor bendito. Así que te damos la bienvenida en cada hogar, te damos la bienvenida en este círculo, Señor, en esta serie, Señor, que estamos ya avanzando en tu nombre. Háblanos, guíanos, instruyenos, te damos a ti, Señor, la bienvenida y toma el control, Padre precioso, en el nombre de Jesús. Bueno, pues ya vimos nosotros desde Levíticos, ¿verdad? Hemos estado viendo acerca de las leyes, pero en ese libro el pueblo de Israel acababa de salir, ¿verdad? Era otra generación. Entonces, vamos a empezar con el Deuteronomios 4 y los versículos que me llamaron mucho la atención es el versículo 5, los voy a leer para que sepamos de qué, de qué estoy hablando, ¿verdad? Se supone que ya todos leímos, ¿verdad? Nada más nos reunimos a comentar. También creo que es importante decirlo, ¿verdad? Bienvenida, tía. Bueno, entonces en el capítulo 4, versículo 5 dice, mirad, yo os he enseñado estatutos y juicios, tal como el Señor mi Dios me ordenó para que hagáis así en medio de la tierra en que vais a entrar para poseerla. Entonces, aquí el Señor, pues, voy a leer lo que dice aquí el estudio. El primer discurso de Moisés llega a su punto culminante en este capítulo. Los capítulos del 1 al 3 son un recuerdo de la experiencia de Israel con Dios. En el capítulo 4, la historia de Israel pasa a un segundo término y hay un discurso sobre el pacto y la ley. Es una súplica de Moisés para que tengan fe y obedezcan. El autor del pacto está implícito. Las acciones históricas anteriores son recordadas, perdón, se dan las estipulaciones del pacto, hay una súplica para que obedezcan. Y sí, o sea que durante estos capítulos que vamos a comentar acerca, estamos viendo que se repite mucho, pero sí me di cuenta que hay una súplica constante de obedecer, de que sean obedecidos, de que no se olviden. Y hay una razón porque, no me quiero adelantar mucho, pero el hecho de cumplir la ley, de cumplir los estatutos del Señor, de obedecer, atrae mucha bendición. Y lo voy a comentar más al final, porque de eso creo que se trata. Moisés no va a poder entrar a la tierra prometida. Entonces, él está hablando a una generación nueva.
Él está hablando a lo mejor a los que eran niños cuando esta ley se dio por primera vez. Y por eso es necesario que Él la repita. Y por eso es que ahorita vemos, ay, caray, pues ya lo repitió, pero esa es la razón. Ahora, creo que no está por demás aún para nosotros uno cuando lee el mismo capítulo una y otra vez, siempre le sacamos algo, porque esto, aunque es repetitivo, yo como que sí he entendido cosas que no entendí en la primera vez. Entonces, bueno, pues eso es como que lo que está empezando a decir en este capítulo 4. El versículo 6 dice, así que guardadlos y ponedlos por obra. O sea, está hablando aquí de las ordenanzas, ¿verdad? De la ley. Así que guardadlos y ponedlos por obra, porque esta será vuestra sabiduría y vuestra inteligencia. Fíjense qué tremendo, ante los ojos de los pueblos, que al escuchar todos estos estatutos dirán, ciertamente esta nación es un pueblo sabio e inteligente. Fíjense qué tremendo que seguir los estatutos del Señor, lo que le está diciendo Dios y lo que Dios quería es que el pueblo de Israel fuera grande delante de los ojos de los demás pueblos. Y saben que me venía a la memoria que yo vivo en Estados Unidos y cuando se fundó esta nación, la mayoría más bien creo que, no sé si todas, pero están fundadas en muchos principios bíblicos. De hecho, cuando yo, gracias a Dios, nunca he ido a una corte, pero he visto en las películas, me han platicado que lo hacen jurar, no sé si todavía, pero se juraba sobre una Biblia, lo que significaba que lo que se iba a decir ahí tenía que ser verdad. Aquí en Estados Unidos todavía se respeta mucho la palabra de alguien. Yo apenas, no, ahora sí que no están para saberlo ni yo para contarlo, ¿verdad? Pero apenas arreglé mi estatus migratorio y ¿cómo se llama? En la, inter, ¿cómo se llama? Interview. Ah, cuando, ¿cómo se dice? ¿Entrevista? Eso, gracias, hermana. Dicen por ahí, el inglés no me entra y el español se me está olvidando. Así es, nos pasa a veces. En la entrevista que nos hacen en migración para corroborar que todo lo que estamos ha sido verdad, nos hacen jurar. Entonces, como que esta nación, lo que yo al leer esto comparaba un poquito, lo que es, esta nación ha sido grande y es todavía grande porque ha sido fundada en principios bíblicos que poco a poco, tristemente, pues sí como que se han ido, dijéramos, separando, han ido cambiando y pues no me quiero meter mucho en eso, pero aquí la cuestión es que Dios les está diciendo que si ellos toman, obedecen, fíjense, ciertamente esta nación es un pueblo sabio e inteligente. O sea que seguir los principios bíblicos, seguir la ley de Dios, seguir sus estatutos, todo lo que el Señor nos manda, nos da, podríamos decir, inteligencia y sabiduría. Por eso es que le digo que aunque ya hubiera uno leído, pues esto lo estamos aquí viendo de esta manera, ¿verdad? Por eso fue que me llamó mucho la atención este versículo 6. Y en el estudio dice, no, pues ya leí ese. Bueno, en el versículo 2 dice, no añadiréis nada a la palabra que yo os mando, ni quitaréis nada de ella para que guardéis los mandamientos del Señor vuestro Dios que yo os mando. Me llamó mucho la atención eso porque aquí en el estudio dice, no añadiréis ni quitaréis, la revelación de Dios es suficiente. Es necesario obedecer en todo. Bueno, y ya da mucho, es necesario obedecer en todo. Me llama la atención que es suficiente porque, híjole, a veces queremos, ¿cómo le puedo decir? A veces hay pastores, hay hermanos que quieren escarbarle tanto, quieren sacar tanta revelación que a veces se tuerce.
se tuerce la palabra. Entonces, por eso el Señor lo que está diciendo que no se le quite ni se le añada. No añadiréis ni le quitaréis. Es bien importante que cuando, bueno, a mí, gracias a Dios, en la iglesia donde yo crecí en México, el pastor, yo recuerdo mucho que él siempre decía, todo lo que yo enseñe, asegúrense que esté en la Biblia. Entonces, es bien, me quedé con eso, crecí ahí 22 años hasta que me vine a Estados Unidos, estuve en la misma iglesia. Entonces, quedé muy así con eso de que lo que me estén enseñando lo tengo que corroborar, justamente para evitar que le sumen o le resten, ¿verdad? Hay versículos que a veces, lástima que mi hermana ahorita no ha podido, no sé si va a poder entrar, no puedo revisar el chat porque algo creo que escribió, pero ella me estaba diciendo, voy a hablar por ella tantito, al fin que al rato, sí, sí sé que va a llegar tarde. Ella va a ver el video, pero me decía eso, dice Yoli, estaba yo escuchando en la iglesia y algo así me comentó, no recuerdo exactamente bien, pero que le había encontrado ese sentido a este círculo de lectura, de que uno no se desvía, de que al estudiar, al nosotros mismos estar leyendo y viendo, es bien difícil que ahora uno vaya a una iglesia y como que nos tuerzan la palabra porque dicen, no es que yo lo leí. Y yo recuerdo que esto se refería, ¿no? Una vez escuché hace poco a un pastor que dijo algo de Job y se refería a una muerte. Digo, pero Job nunca se murió. Ahorita no lo hemos estudiado, pero yo ya estudié el libro de Job. O sea, es difícil a veces que nos engañen cuando uno ya ha leído. Entonces me dijo mi hermana, dice, le acabo de agarrar el sentido a este círculo, ¿no? Porque para ella era como pues leer y está bien, pero es como ahora, es difícil que me engañen. Bueno, al ratito creo que sí va a entrar un poco tarde, pero va a entrar. Yolanda, acerca Sí. de eso, de saber lo que se está diciendo, porque hemos leído, es justamente lo que yo pienso que se refiere Jesús cuando dijo, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Significa que nadie te va a venir a enseñar erróneamente, porque ya sabes la verdad. Ya tienes el fundamento de la verdad. Entonces, cuando viene gente con sus loqueras y con sus propias ideas, uno dice, no, ese no es un verdadero profeta o un verdadero cristiano, ¿verdad? Así es, Marlene. Y luego deja de lo que eran sus revelaciones, ¿verdad? Porque a veces le llaman una nueva revelación. Entonces, yo sé que no está todo en la Biblia, es difícil, ¿verdad? Que haya quedado, pero nunca se debe contradecir. Eso sí, para comprobar que una palabra sea correcta y sobre todo de un profeta, jamás tiene que contradecir la palabra. Pero ¿cómo vamos a saber que no la contradice si no conocemos la palabra? Entonces, es bien importante. Bueno, lo que estamos haciendo de verdad es una herramienta, ¿verdad? Siempre lo mencionamos. Cada uno de nosotros asistimos a diferentes iglesias, tenemos pastores, tenemos autoridades, ¿verdad? Pero esto es una herramienta, esto es un nazariato, como habíamos visto, algo que nos va a santificar más, que nos va a ayudar a no desviarnos, ¿verdad? Y bueno, pues uno puede compartirlo con los demás. Entonces, bueno, imagínense, apenas voy en el primer versículo 2, no añadiréis. Bueno, esto es todo lo que me llamó la atención, obviamente no es todo lo que hay, no sé si alguien más quiera comentar algo acerca de este capítulo 4, ¿no? Ok, avancemos entonces a Deuteronomio 5 y déjenme, aquí puse el versículo 6. Oh, perdón, sí hubo algo que me llamó la atención. Es el versículo 4, versículo 15. Dice, guardad pues mucho vuestras almas, pues ninguna figura visteis el día que Jehová habló con vosotros en medio del fuego. Y esta parte hace mucho énfasis en la idolatría, ¿verdad? Y habla bien fuertísimo
en contra de la idolatría, en contra de las cosas que nosotros llamamos santas, pero que no deberíamos de. Y a mí me impresiona muchas veces porque yo no sé cómo es que la gente no mira la urgencia que Dios puso en guardar nuestro corazón de la idolatría, ¿verdad? Y yo he tenido experiencias con muchas personas de diferentes partes del mundo que las invito, van a la iglesia y toda la cosa, y luego que digo yo, sí, están firmes y qué sé yo, que nomás, y de pronto me dicen, ay, es que a mi virgencita no la puedo olvidar, y es como que, es como que me matan, like, oh my God. Entonces digo yo, es duro, es duro. Cuando yo vine al Señor, yo tenía como 13 años y me gusta eso porque aprendí desde bien temprano lo que la idolatría significa delante de los ojos de Dios y que deberíamos siempre estar diciendo al Señor, no, muéstrame si tengo, Señor, sino muéstrame mis ídolos. No que si tengo, sí tenemos, digamos al Señor, muéstrame mis ídolos para que yo los pueda desarraigar y los pueda quitar, ¿verdad? Y es increíble que la misma palabra de parte de la boca de Dios dice, porque no vistes imagen. Entonces, ¿por qué te vas a hacer una imagen cuando Dios habló? So, es bien importante hablar de eso, ¿verdad? De lo que, de la abominación que es para Dios la idolatría. Gracias. Sí, no a ti, Marlene, muchísimas gracias, qué buen punto, porque yo voy leyendo y voy estudiando y a veces cuando hacen comentarios así me acuerdo. Entonces, eso que estás diciendo es algo que estaba yo viendo también, que el ser humano, perdón, ciertamente tendemos a idolatrar. Y todo lo que esté antes de Dios o lo que tengamos por primer lugar, así sea nuestros hijos, nuestro esposo, nuestro negocio, el dinero, ¿verdad? Si eso es lo número uno para ti, ese es tu Dios. Y eso es idolatría, porque el Señor aquí en los 10 mandamientos, el primerito es no tendrás dioses ajenos delante de mí. Él está demandando ser lo primero, lo más importante para nosotros. De otra manera se vuelve idolatría. Y justamente se acuerdan de la historia de las serpientes, que cuando el Señor los castigó y entonces Moisés tuvo que hacer una serpiente de cobre, me parece, y ponerla para que en alto, para que ellos voltearan a verla. Bueno, esa serpiente se tuvo que desaparecer. Por ahí no se sabe dónde quedó, porque el pueblo de Israel estaba queriendo idolatrarla. El cuerpo de Moisés, vamos a ver más adelante, no se sabe dónde está. Porque imagínense que lo encuentran. La gran idolatría que iba a hacer, porque ¿qué no hizo ese siervo? O sea, entonces, híjole, es tremendo eso de la idolatría. Gracias, ¿eh? Qué buen punto. Ahora, bueno, vamos para el capítulo 5. El primero que anoté fue el versículo 6. Quiero leerlo para acordarme, porque los anoto para acordarme de qué fue lo que me llamó la atención. Yo soy el Señor tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre. Aquí en, en el estudio de la Biblia de las Américas, que es la que estoy usando mucho, dice, estos versos son repetición de los 10 mandamientos y son la base de la relación de Israel con Dios. Los 10 mandamientos demuestran que hay dos grandes obligaciones para con Dios y para con el prójimo. Me llamó la atención eso, que decía que había eran dos, se trataba de dos cosas, ¿no? De la relación con Dios y con el prójimo. De eso se trata los 10 mandamientos. Entonces, bueno, para empezar, ese versículo me llamó la atención. Después me voy a regresar un poquito. En el verso 2, el Señor nuestro Dios hizo un pacto con nosotros en Horeb.
¿Se acuerdan que les dije? Por eso me llamó la atención. Yo empiezo a hablar y a veces me adelanto, pero aquí está lo que yo estaba hablando de aquí. De esto es los versículos donde, como dijéramos, mi fundamento. Él les está diciendo que esto fue lo que pasó en Horeb. Esta generación a los que les está hablando eran niños. Entonces, eso por eso les está mencionando Horeb, aunque ya aquí dice el estudio, pacto en Horeb. El pacto que el pueblo va a escuchar es el que hizo primero en el Sinaí. Aquí se reafirma, no es un pacto nuevo. El pacto nuevo no se menciona hasta Jeremías 31. O sea, esto no es un pacto nuevo, sino que es el pacto que Dios hizo 40 años atrás con sus padres. Por eso me llamó la atención, lo escribí porque para entender por qué se está repitiendo todo, ¿verdad? Si nomás empezamos a leer, dice uno, pues esto ya lo leí, sí, pero ahora que estudié ya me di cuenta que se repitió porque ahora se lo estaba repitiendo a la nueva generación que estaba por entrar a la tierra prometida y hay cosas muy importantes donde el Señor iba a hablar de la idolatría. Les va a dar más adelante exactamente instrucciones de lo que tienen que hacer para no tender a idolatrar. El versículo 9, este es no me quiero meter mucho porque esto es como que muy profundo, pero es un tema que a mí me ha gustado estudiarlo porque creo que es muy, muy importante. Versículo 9 dice, no los adoraráis, está hablando de las imágenes, de la idolatría, fíjense, ni los servirás, porque yo, el Señor tu Dios, soy un Dios celoso, que castigo la iniquidad, que ya está hablando de iniquidad. Esto no es pecado ni transgresión, esto es iniquidad. Dijéramos que en escala, el pecado en su mayor rango. Dice que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Quiero mencionar así rapidito de lo que se trata, ¿no? De lo que son los pecados. Fíjense, la idolatría es un pecado de iniquidad y los pecados de iniquidad se heredan. Entonces, hay veces que, tristemente, podríamos traer alguna iniquidad por ahí de nuestros abuelos. Entonces, porque se visita, dice que hasta la tercera y cuarta generación. Entonces, esto es todo un tema, pero lo quise mencionar porque yo he procurado mucho y le he pedido mucho al Señor que me revele qué hicieron mis abuelos, qué hicieron mis tatarabuelos, porque aparte de ser libre yo quiero que mi generación, mis hijos, mis nietos, tengan un camino de bendición y no de maldiciones arrastrando, ¿me entienden? Entonces, bueno, ahí rapidito la pasé así nomás corriendo. Gracias, hermana. Versículo 16. Vamos a ver qué dice. Y si alguien, bueno, todavía no acabo. Honra a tu padre y a tu madre, como el Señor tu Dios te ha mandado, para que tus días sean prolongados y te vaya bien en la tierra que el Señor tu Dios te da. Fíjense que creo que primero decía nada más para que te vaya bien o para que tú, como que en esta repetición no es nada más que se alarga la vida, sino que también nos va bien. Y esto mismo, yo estaba viendo que dijera, yo creo que ustedes han escuchado que este es el primer mandamiento con promesa, ¿verdad? Todos los demás, honra, no tendrás dioses ajenos y ya vemos, pero trae una promesa. Si tú honras a tu papá y a tu mamá, te va a ir bien y vas a tener larga vida. Ahora imagínense si no los honramos, ¿qué nos espera? ¿Verdad? O sea, a veces, híjole, yo sé que hay gente que por no hacer esto en la vida no les va bien. Entonces, no, esto me llamó la atención porque aquí es hacia el papá y hacia la mamá, pero más adelante vemos que tiene que ver también con toda la ley.
que menciona todo lo que si ellos guardan, ¿verdad? Dice que la mano en la frente, más adelante vamos a hablar de eso, también les va a ir bien, van a tener larga vida, y hay una lista larga de bendiciones bien tremendas. Ok, entonces ese fue otro versículo que me gustó. Y el 24 dice, y dijisteis, he aquí el Señor nuestro Dios nos ha mostrado su gloria y su grandeza, y hemos oído su voz de en medio del fuego. Hoy hemos visto que Dios habla con el hombre y éste aún vive. Me llamó la atención porque se tenía la idea de que el que viera a Dios moriría. Entonces, ellos están diciendo ahí, ya nos dimos cuenta que, que se puede escuchar la voz de Dios y podemos seguir viviendo. Quiero ver qué dice aquí. Algo más anoté. No. Bueno, voy a pasar al siguiente, el versículo 33. Andad en todo el camino que el Señor vuestro Dios os ha mandado, a fin de que viváis y os vaya bien y prolonguéis vuestros días en la tierra que vas a poseer. O sea, aquí empieza el Señor como a decirles, sí, voy a leer un versículo anterior, y cuidad de hacer tal como el Señor vuestro Dios os ha mandado, no os desviéis a la derecha ni a la izquierda. O sea, es como lo que estaba leyendo al principio. Moisés en estos capítulos no nada más les dice la ley, sino que como que les insiste mucho en que lo hagan y les va diciendo todo lo bueno que les viene con la obediencia. Entonces, esto aquí dice algo, pero más adelante dice más cosas. No sé si alguien tenga algo acerca de este capítulo 5 que le haya llamado la atención en lo que entra Adri. Sí, a mí me llamó la atención el punto de partida cuando ellos dijeron, tú habla con Dios, nosotros no tenemos que hablar con Dios, pero tú, y ahí es donde se viene y es cuando se crea el sacerdocio, ¿verdad? El sacerdocio para ir y comentar y que el sacerdote se comunique con Dios, hasta que Cristo vino y es el sumo sacerdote. Me gustó esa parte de ver el punto de partida y la lógica atrás de eso. Sí, es que me puedo imaginar la picture, ¿no? O sea, tener un monte en llamas. O sea, ahí no podían entrar y escuchaban ellos la voz que salía, pero dice que también, si nos acordamos más o menos un poquito lo que decía, que hablaba con voz de trueno. Entonces les entró un miedo que dijeron, no, Moisés, ¿sabes qué? Habla tú con el Señor, no sea que nos muramos aquí. Entonces, entonces sí, como dice Marlene, fue necesario un sacerdote. Y bueno, ya también de ahí creo que sí es cierto, salen el trabajo de los levitas, ¿verdad? De Aarón y sus hijos, que era también sacerdocio, pero a un nivel más alto, ¿no? Más, con más privilegios, creo yo. Bueno, entonces, capítulo 6, en este capítulo voy a leer el versículo 7. Bueno, lo que a mí me llamó la atención, y diligentemente las enseñarás a tus hijos y hablarás de ellas cuando te sientes en tu casa y cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Voy a leer uno antes porque dicen, ¿y eso qué? ¿De qué quiere decir? Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Entonces es como que el Señor le está diciendo, voy a leer lo que dice el estudio. No solo se debe obedecer los mandamientos de Dios, sino que deben ser enseñados a los hijos. Te voy a hablar de eso. De modo que una actitud de amor y obediencia caracterice
al pueblo de Dios de generación en generación. La instrucción de los niños figura de manera prominente en Deuteronomio. Te acuestes y te levantes. Entonces, bueno, está diciendo la importancia de enseñarlo a sus hijos. Y no hay, creo que lo que primero me viene a mí es el caso de Job, un hombre justo, un hombre que hacía holocausto todos los días por si uno de sus hijos hubiera pecado, porque dice la Biblia que ellos todos los días tenían banquetes. Todos los hijos de Job se la pasaban bien felices todos los días. Y el Job ahí haciendo sacrificio, pero nunca les enseñó a que ellos se arrepintieran, hicieran, buscaran, ¿verdad? Y ellos mismos ofrecieran ese sacrificio por sus pecados. ¿Y qué pasó cuando el Señor le permitió a Satanás que lo tocara? A los primeritos que se llevó fueron a los hijos. Cuando yo estaba estudiando el libro de Job, que les digo que es como que dije, uy, ¿qué hubiera pasado si Job les hubiera enseñado a sus hijos? Porque después volteé a ver a Abraham con Isaac, ¿verdad? ¿Cómo le enseñó? Isaac fue también otro varón de Dios, que el Señor siguió el pacto con él. Luego de Isaac a Job, Jacob. Sí, porque Job es celoso, siempre luego los confundo. Jacob también les enseñó y Jacob a sus hijos, ¿verdad? Entonces, ahí ellos iba la enseñanza, pero Job con sus 10 hijos, creo que eran, nomás los estaba justifique y justifique. Por eso cuando mencionó eso dije, de veras que sí, es bien importante. Cuando están chiquitos, llega un momento, un tiempo en el que pues ellos ya van a tener que tomar sus propias decisiones, pero uno ya cumplió, ya quedó sembrada la semilla. Y dice la Biblia que, como dice, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Pero entre la niñez y la vejez hay un tiempo. Entonces, y ese es mi descanso, ¿verdad? Si llegara yo a ver a uno de mis hijos que por ahí de repente se descarría tantito, yo los instruí, yo los llevé, yo los enseñé. Tengo la fe, la promesa de parte de Dios de que no se van a apartar. Bueno, pues que por eso todo lo que viene con un solo versículo, versículo 8 en el capítulo 6 dice, y las atarás como una señal a tu mano y serán por insignia ante tus ojos. Y, o sea, déjenme ver si me adelanto con el 9. 8 y 9. Y las escribirás en los postes de tu casa y de tus puertas. Está hablando Moisés de la ley, ¿verdad? De los mandamientos. Me da risa porque parece ser que los judíos literalmente lo hacen. Ellos tienen en la puerta de su casa, creo que un rollito con la ley, algo así. Déjenme les leo aquí lo que dice el estudio. Las Satanás dice, este mandamiento y el que sigue han sido entendidos literalmente por los judíos. Es lo que les decía. Literalmente, yo creo que en la mano traen un rollito con toda la ley y en su casa también lo tienen. Solo, Literalmente. sí, esos son los levitas, los sacerdotes. Son los que tienen, cuando yo iba para Israel, iban algunos de los sacerdotes ahí y a cierto tiempo, de seguro de acuerdo con la hora, ¿verdad? Tienen su cajita negra así y entonces vienen ellos y se la amarran, cuando van a orar, se la amarran en el brazo y después luego se la amarran en la cabeza, o sea, para cumplir este versículo que dice la Biblia. Pero son medio groseritos. Uno casi me quiebra una pata y yo lo regañé. Así que somos humanos, ¿verdad? Sí, sí. Y lo que tienen los judíos en la entrada, yo traje algunos de esos, son unas piecitas así de metal que tienen unas palabras hebreas ahí y se ponen justo en la entrada de la puerta. Se pone así, no se pone recto, sino que medio inclinadito. Y eso es lo que hacen
porque no tienen todas las cosas escritas en las paredes, pero sí tienen ese pedacitico y cuando entran a la casa lo tocan y lo besan. Y cuando se van, lo besan y se van otra vez. Sí, gracias, Marlene. Yo vi una película que se llama Ortodoxo y habla de esos de los judíos que son así muy, muy religiosos. Y entonces lo que dice que lo está haciendo literal, pero hay más, ¿verdad? Va más allá de ese mandamiento y es lo que por eso quería mencionarlo como la comparación de hacerlo literal y de tomarlo como la enseñanza que el Señor yo creo que es lo que realmente vale más, ¿no? Lo que hay adentro. ¿De qué me sirve andar cargando toda la ley y yo sé como dice bien grosera, ¿no? Entonces dice, este pasaje se escribe en pequeños rollos en un recipiente, como dijiste, estos recipientes se llaman filaterías y se los atan, bueno, sí, bueno, pero quiero leer, estos mandamientos quieren decir que hay que pensar siempre en la palabra de Dios y obrar según ella. Ese sería realmente, dijéramos, la enseñanza. Aquí en la frente, o sea, tus pensamientos. Medita, ¿no? De día, porque dice de día, de noche, todo tiempo, ¿verdad? Estar pensando, la palabra de Dios dice esto. Uy, que mi vecino, la palabra de Dios. O sea, meditar y obrar, o sea, por eso en la mano, porque con las manos hacemos las cosas, se habla se entiende por las obras. Entonces, por eso, bueno, ya. Te quería mencionar algo, un Sí. versículo que me gusta muchísimo a mí, que es el número 5. Y dice, y amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu fuerza. Cuando Cristo vino y lo habló, Él le agregó una cosa más, con toda tu mente, porque Él sabe que como humano, Él sabía que nuestra mente es otro mundo muy diferente al que enseñamos, ¿verdad? Y dice, entonces por eso me gusta mucho porque me lleva hacia la era de Jesucristo. Y que, y me quiero adelantar un poquito, pero quiero decir que cuando leemos esto y todas las leyes y todas las regulaciones y todas las cosas, y dice que si con con un mandamiento que se quebraba toda la ley, entonces eso nos demuestra clarititamente cuánto necesitamos a Jesucristo, ¿verdad? Tanto ellos lo necesitaban, lo necesitan, y nosotros, pues, gracias a Dios que nos ha abierto los ojos del Señor para recibirlo, ¿verdad? Así es, gracias Marlene. Nadie pudo cumplir la ley, nadie. Entonces, por eso era necesario que viniera el Señor Jesús. Y como dijiste, yo me acordaba que decía, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza, y dijiste con toda tu mente, y decía, y a tu prójimo como a ti mismo. Cuando decía, un nuevo mandamiento os doy. Entonces Ajá, ahí, ¿verdad que añadió y a tu prójimo sí, como a ti? Yo no me acordaba de lo de la mente, sí, me porque acordaba del prójimo. Jesucristo dijo, si amas a Dios, si amas a tu prójimo, ya lo existe. Porque, porque sí, eso es lo que requerimos para Y porque lo estamos viendo, porque también en otro dice, si no lo amas a él y lo estás viendo, ¿cómo ¿cómo me vas a puedes amar amar a a mí? Dios que no lo ves? Tanto como todo embona, uno con otro va embonando. Sí Bien es. tremendo, qué bonito. Gracias, Marlene. Ok, pues entonces aquí está el versículo 16. Voy a leer lo que dice aquí. Es que está bien, y eso que es repetición. Y estoy saque cosas. Imagínense, es que es una fuente inagotable la palabra de Dios, dice. Versículo 16, y destruirás a todos los pueblos que el Señor tu Dios te entregue. Tu ojo no tendrá piedad de ellos, tampoco servirá a sus dioses, porque esto será un tropiezo para ti. Este,
si era el 16. Perdón, leí el versículo 7. Dije, no, espera. No, si era el versículo 16. No tentaréis, aquí está, no tentaréis al Señor vuestro Dios como le tentasteis en Mashá. Aquí el estudio dice Mashá. Este suceso se refiere, en la primera parte de este versículo se citará por Jesús en la tentación. ¿Qué es tentar a Dios? Por eso me llamó la atención, porque estaba hablando de tentar al Señor. Y a veces queremos ser o somos muy osados. En este pasaje de Mateo 4:7 es cuando el Señor estaba en el monte orando y vino el enemigo, vino Satanás y lo tentó. ¿Y cómo lo tentó? Le dijo, lánzate, porque escrito está, a sus ángeles mandará para que te rescate. Y entonces el Señor le contesta, ¿verdad? Eso es tentar a Dios. ¿Por qué lo digo? Porque a veces uno quiere hacer cosas y que Dios nos respalde Ajá. usando la palabra de Dios. Es bien importante entender lo que es tentar a Dios, ¿verdad? No ser imprudente, sino querer que Dios haga mi santa voluntad. Y, Entonces, y sí, usar la palabra de Dios para como una herramienta de manipulación, ¿verdad? Oh, Señor, tú dijiste que ibas a hacer esto. Y, oh, sí, pero tú dijiste, y no, sí, es cierto. Y lo bonito fue que Cristo le contestó al diablo con la misma palabra. Y otra vez, si sabemos lo que dice la palabra de Dios, lo vamos a poder, ¿verdad?, refutar con la misma palabra. Pero si no, bueno, ahí vamos a ir como borreguitos. Quiero mencionar un ejemplo bien clarito, y esto fue, yo estaba dijéramos, muy verde. Estaba embarazada de mi hija va a cumplir 24, no, tiene 24 años. Hace 24 años yo no manejaba, ya estaba aquí en Estados Unidos, y unos hermanos pasaban por nosotros para llevarnos a la iglesia. Yo vivía en San Francisco, bueno, en Richmond, entonces, pero teníamos que cruzar el Golden Gate, y cruzar ese puente es pagar. La cosa es que ya iban tarde. Y entonces los hermanitos iban, pero para llegar a tiempo, y decía uno, dele, en el nombre de Jesús, que no. O sea, en el nombre de Jesús se pasaron el alto, y en el nombre de Jesús iban por encima de la velocidad para llegar a tiempo al servicio, quebrando leyes humanas. Y yo así como que dije, o sea, en ese momento no lo entendí, ¿verdad? Yo decía, entonces tenemos un montón de autoridad, puedo hacer un montón de cosas en el nombre de Jesús. Cuando yo empecé a ver lo de la tentación, de lo que significaba tentar a Dios, dije, por eso ese acto para mí como que no me había quedado muy claro, porque estoy entendiendo que entonces estaban tentando al Señor. Voy a hacer algo malo y tú, Señor, porque estoy mencionando tu nombre, me vas a pasar sin tickets, ¿verdad? Es un ejemplo, ¿verdad? Para que más o menos uno vaya, dicen, tanteándole el agua a los tamales. O sea, tener cuidado, ¿verdad? Tener cuidado en no tentar a Dios. Qué tremendo. Y eso que era el Señor Jesús, era el Hijo, y no le aceptó. Me dijo, sí, ahorita vas a ver, mira cómo manda el Señor que me rescaten. Él podía, caminó por encima de las aguas. Le estaba platicando, creo que la hermana Eva, mi pastor a donde yo voy estaba hablando de la crucifixión, y estaba diciendo que cuando llegaron los soldados a arrestar al Señor Jesús, iban como 600 soldados, imagínense, 600 soldados para arrestar a mi Señor. Y él, que no había hecho nada malo, no había quebrado ley ni nada, pero como decía que era hijo de Dios, pues los mismos judíos le tenían coraje. La cuestión es que yo no había leído ese pedacito que dice que cuando dijo, estamos buscando a Jesús de Nazaret, y cuando el Señor les dijo, yo soy, se cayeron. Así dice que todos cayeron a tierra, solo por decir que él era. Y entonces se levantaron y otra vez volvieron a preguntar, porque ahí se ve en la Biblia que les digo, otra vez les digo que yo soy, ya no se cayeron ahí. Pero si con solo su palabra derribaba un ejército,
¿verdad? Que no podía ser para que veamos, ¿no? Que no es, o sea, ¿cómo se iba a dejar el tentar? Pero es como dice Marlene, es bien importante que entendamos todo esto, lo que estamos haciendo es bien exquisito, entender y ver con nuestros propios ojos, comparando una Biblia con la otra. Lástima que ahorita mi hermana no ha entrado, pero me está enriqueciendo mucho Marlene. Cuando uno, es que yo entendí esto, yo entendí acá, uf, no se acaba esto. Versículo 10 dice, Oh, estoy en el capítulo 6 todavía, versículo 10. Y sucederá que cuando el Señor tu Dios te traiga a la tierra que juró a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob, te dará una tierra con grandes y espléndidas ciudades que tú no edificaste. Híjole, esta parte dice hasta el 12. Entonces ten cuidado, no sea que te olvides del Señor que te sacó. Pero acá voy a leer antes, dice, eh, y casas llenas de toda, en el versículo 11 estoy, y casas llenas de toda buena cosa que tú no llenaste. Fíjense, ellos iban a entrar a una tierra prometida con ciudades edificadas que ellos no habían trabajado. Ya iban a llegar con, dijéramos que con toda la mesa bien puesta, ¿no? Casas llenas de toda buena cosa que tú no llenaste y cisternas cavadas que tú no cavaste. O sea, te voy a bendecir, tú no tuviste que trabajar para eso. Y en el versículo, en el 12 dice, entonces, ten cuidado, no sea que te olvides del Señor. Me llamó tanto la atención decir, wow, o sea, es como cuando uno llega y tienes ya todo bien puesto. Y a veces de verdad, hermanos, que cuando no nos cuestan las cosas, no las valoramos. Cuando uno trabaja duro, ¿verdad? Yo tengo un testimonio, mi esposo para venir a la iglesia fueron 10 años para que él me pudiera acompañar. Hermana Eva es testigo, o sea, íbamos solitas. Yo, mis embarazos, siempre, eso le digo que los hermanos me llevaban. Después mi segundo hijo, mi tercer hijo, y mis hijos me decían, how come, mami? ¿Cómo es posible? Mi papá cree en Dios, pero no va. Bueno, la cuestión aquí es que fueron tantos años el que él llegara, que cuando llegó, yo como le daba gracias a Dios y cómo he cuidado su corazón, porque me costó. Y a veces hay gente que no les cuesta, así de volada llega la pareja y al rato quiere servir y no lo deja la mujer, es la primera en estorbar. Y yo cuando veo esas cosas digo, Dios mío, me quiero jalar las greñas. Ya quisiera yo que mi marido esté ahí sirviendo, ¿verdad? Porque es una gran bendición para la casa. Lo entiendo porque le digo, porque me costó. Entonces, aquí el Señor les está diciendo, no, mira, lo que vas a tener ni te ha costado. No te olvides de Jehová tu Dios. Cuando hay prosperidad, cuando nos va muy bien, es fácil olvidarse del Señor. Muy fácil. Dice por ahí también la Biblia, ¿no? Que es más fácil que ¿cómo se llama esos animalitos? El camello entre por el ojo de una aguja, que no es la aguja de coser, ¿verdad? Es una ventanita muy pequeña, a que un rico entre al reino de los cielos. A veces la riqueza es difícil renunciar. Uno dice, sí lo dejo. El otro día no me acuerdo con quién platicaba, porque nunca has tenido quien te limpie, quien te lave, quien te haga. Dejar esas comodidades, ¿verdad? ¿Querías decir algo, Martín? Oh, perdón. No sé. El ojo de la aguja. Quería mencionar que en Israel, en el Jerusalén, los portones de la ciudad son del tamaño de una calle, ¿verdad? Que pueden entrar 2 carros a la vez y uno para arriba, uno viniendo y otro yendo. Pero el ojo de la aguja es una puerta chiquitica que era para los que llegaban tarde y entonces ahí, o el guachimán, ¿verdad? Entonces hay una puertecita donde se abre y se entra. Es una puerta de un tamaño para un humano. Entonces, cuando los comerciantes llegaban tarde y convencían al guachimán que les abriera la puerta, por ahí ellos tenían que tener una gran, pero gran relación con los camellos.
para hacerlos poder que esos animales pasaran por esa puerta para los humanos en vez de la puerta grande. Y a eso era lo que Jesús se refería, ¿no? Y entonces nosotros nunca sabíamos eso. Estábamos viendo el camello, viendo pasando por una uva, Y ¿verdad? bueno, uno decía, eso es imposible que pase, pero, Imposible. o sea, sí es posible, Es pero posible. qué difícil, Es ¿verdad? difícil, exactamente. Ujú, ujú. A eso es. Amén. Gracias, Marlene. Bueno, esto creo que fue por el capítulo 5, Dios de mi vida. Y eso que no está Adri, pero está Marlene. Capítulo 6, ya, no, también ya acabamos el 6, vamos con el capítulo 7. Voy a leer el versículo del 1 al 6, el estudio del capítulo 7, algo me llamó aquí la atención. Ajá, capítulo 7, 1 al 6. Cuando Israel entre en Canaán, debe condenar a muerte a todos los habitantes para prevenir que participen en sus prácticas religiosas paganas. El versículo del 1 al 6, hay prohibición contra la alianza y matrimonio con los pueblos conquistados y también el uso de sus santuarios y su sistema religioso pagano. Creo que es aquí, ajá, sí, es que hay siete naciones cerca, alrededor de ellos. El Señor empieza aquí a darles instrucción, que cuando entren tienen que tirar todo ese, pues todo lo que se usaba para ¿cómo se llama esto? La adoración de ídolos, Ajá, sí, prácticas religiosas paganas, prácticas religiosas. sí. Entonces, bueno, creo que por eso fue que me llamó la atención leer el estudio del versículo 7. Dice, los pueblos que el Señor mandó que pelearan con los eteos, jebuseos, son 7, vean, naciones. Estas 7 naciones pequeñas o pueblos controlarían la región alrededor de una o de 2 ciudades fortificadas más grandes y más poderosas que ellos. El conjunto de las poblaciones, las fuerzas militares de estas 7 naciones fue mayor que la de Israel. Por eso el Señor les está diciendo que no teman, porque cuando se une todos son más fuertes. Pero el Señor ya les estaba dando la victoria, ¿verdad? Ya el Señor les estaba diciendo que ellos los iban a vencer. Entonces, por eso les decía, no tengan miedo, no tengan miedo. Ya ve lo que pasó cuando los espías fueron, se atemorizaron y querían regresarse. Entonces, esta es una nueva generación y el Señor les está hablando, no teman. No, aunque los vean grandotes, aunque vean mucha gente, no teman. Bueno, el versículo del 12 al 13 creo que es. Ajá. ¿Se acuerdan que les dije que si honrar al padre y a la madre nos da larga vida y que nos vaya bien? Ahora, la bendición de la obediencia. Y sucederá que porque escuchas estos juicios y los guardas y los pones por obra, el Señor tu Dios guardará su pacto contigo y su misericordia juró a tus padres. Y te amará, te bendecirá y te multiplicará. También bendecirá el fruto de tu vientre y el fruto de tu tierra. Fíjense, o sea, esta bendición, uy, cuando la leí dije, Dios de mi vida, así sí dan ganas de obedecer. Sí me dan ganas de obedecerle en todo. Dice, tu cereal, tu mosto, tu aceite, el aumento de tu ganado y las crías de tu rebaño, en la tierra que él juró a tus padres que te daría, bendito serás más que todos los pueblos. No habrá varón ni hembra estéril en ti, ni en tu ganado, y el Señor apartará de ti toda enfermedad, y no podrá sobre ti ni ninguna de las enfermedades malignas de Egipto que has conocido, sino que las pondrás sobre los que te odian.
y destruirás a todos los pueblos que el Señor tu Dios te entregue. Tu ojo no tendrá piedad de ellos, tampoco servirás a sus dioses, porque esto sería un tropiezo para ti. Entonces, bueno, pues está tremendo ver toda la gran bendición, por eso lo quise mencionar. Es grande la bendición que atrae la obediencia a todos sus mandamientos del Señor. Con esto, este capítulo 7, no sé si alguien más quiera comentar, sino para pasar el último del día de ahora, que es el capítulo 8, versículo 2. Y te acordarás de todo el camino por donde el Señor tu Dios te ha traído por el desierto durante estos 40 años para humillarte, probándote a fin de saber lo que había en tu corazón, si guardaríais o no sus mandamientos. ¿Se dan cuenta que el Señor todo esto no fue, dijéramos, algo espontáneo, pues saber cómo él estaba consciente que esto era una prueba? Y si vemos, pues los papás no la aprobaron porque no pasaron los papás. Entonces, a veces cuando uno está en pruebas y en luchas, el Señor nos está calificando. Él está viendo si aprobamos, porque dice que Él ve tu corazón, dice, quiere a fin de saber lo que hay o lo que había en tu corazón. Porque en esos momentos difíciles realmente es cuando sale, dijeran por ahí, la casta de uno, ¿verdad? Que cómo uno reacciona ante algo, ante un hecho difícil. El Señor todo eso está viendo, qué tremendo. Y se acuerdan que en la clase pasada creo que fue que vimos que esos 400 años que permitió que sufriera su pueblo, era un tiempo de gracia que también les daba a los amorreos. Entonces, Señor, todo es perfecto. Él todo está en control. Él está en control de todo. Eso híjole, me deja speechless. El, el versículo 5, yo creo que me decía, voy a leer lo que dice el estudio. Moisés enseña lecciones del pasado de Israel. La nación había experimentado la providencia de Dios mientras estaba en el desierto y no podía cuidarse de sí misma. Esta lección debería prevenir de pecado de orgullo en sus propios éxitos cuando entre en la tierra y viva en seguridad y prosperidad. O sea que lo que el Señor está aquí como haciéndole saber, mira, esto no lo hubieras hecho por tus propias fuerzas. Acuérdate siempre de quién te sacó. O sea, en una manera como de instigarlos o motivarlos a que nunca se olviden, ¿verdad? Y la verdad que uno así no podemos vanagloriarnos, todo es por la gloria de Dios. Cuando no tenemos una habilidad y somos buenos es porque Dios le plació, ¿verdad? A usarnos. Versículo 5 dice, por tanto debes comprender en tu corazón que el Señor tu Dios te estaba disciplinando así como un hombre disciplina a su hijo. Versículo 19. O sea que Dios los veía pues como sus hijos, son su pueblo. Y sucederá que si alguna vez te olvidas del Señor tu Dios y vas en pos de otros dioses y los sirves y los adoras, yo testifico contra vosotros hoy que ciertamente pereceréis. Entonces, pues, o estaban con el Señor o no vivían para contarlo. Creo que era así la cosa, pero era grande la ganancia, ¿verdad? El Señor lo hacía con amor, pero o sea, Dios no es un Dios alcahuete, pues se vea, Moisés no pudo entrar, ¿verdad? Entonces hay que entender su carácter, que el Señor es bondadoso, es bueno, pero es justo y es fuego consumidor.
No sé si alguien más quiera comentar acerca de este capítulo 8, ya el último de esta clase. Otra vez vuelve a recordarles el Señor que dice, cuando tus vacas estén gordas y cuando tengas todo, ve que no te olvides de mí. ¿Verdad? Es un buen recordatorio porque a veces nos va bien y estamos tan ocupados y que el Señor, ahí sí, después y más después y más después. Entonces, yo pienso que debemos de hacer tiempito para el Señor, no importa en qué estado estamos, con mucho o con poco, ¿verdad? Por ahí me parece que hay un versículo donde dice, Señor, no me des tanto que me olvide de ti, ni tampoco que reniegue de ti. Porque como dices, cuando uno es bendecido, cuando nos va bien, oh, pues tengo que trabajar, ¿no? Ya dejan de ir a la iglesia, ya se pierde. Esa es una gran trampa. A veces el Señor sabe por qué a veces no somos capaces de contener una riqueza tal vez terrenal. Pero bueno, hay muchísimo para sacarle y hablar, seguir hablando de este tema. Pero bueno, si nadie más tiene algo que decir, vamos a despedirnos, darle gracias a Dios, porque creo que seguimos aprendiendo muchísimo, ¿verdad? Seguimos, Sí, amén. alimentándonos y conociéndolo, y eso pues es gracias al Señor, a su Espíritu Santo. Bueno, vamos a orar. Padre precioso, estamos dándote las gracias, Señor, porque eres bueno, Señor. Has sido bueno y serás bueno, Señor. Sé que ese es tu carácter, ese es eres amor, Señor, ese es tu forma, Señor. Te alabo, te bendigo, porque sigues, Señor, hablándonos, nos sigues mostrando, seguimos aprendiendo, Señor. Te pido, Padre, que no se acabe, Señor, en esta hora, en este minuto, que de continuo, Señor, podamos nosotros seguir meditando, como dijiste hoy, en tu palabra, Señor, mientras dormamos, cuando nos despertemos. Que sea, Señor, ese espíritu, Señor, en nosotros, esa hambre, Señor, de seguir buscándote, seguir conociéndote a través de tu palabra. Bendice, Señor, a cada hermano, hermana, Señor, aquí presente, que sean remunerados su tiempo, Señor. Ayúdanos a entender cada palabra cuando lo lean, Señor. Danos esa habilidad, Espíritu Santo. Te pedimos ayuda para eso. Y guárdanos hasta la siguiente semana que podamos otra vez reunirnos, Señor. Que sigamos, Señor, estando en comunión contigo y con tu palabra. Gracias nuevamente, Dios amado, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, pues que Dios los bendiga. Y nos Amén. vemos el próximo jueves con la ayuda de Dios. Muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches.